Diálogos. Y ha sido interesante venir tratando el tema de la depresión y como hemos titulado esta serie es Quiero salir de la depresión. Esa oportunidad de ver esta temática tan importante a la luz de la Escritura y cómo ella nos va brindando la oportunidad de ir viendo aquellos componentes que van formándola. Y si bien usted se ha podido perder alguno de los episodios en esta serie, los 2 episodios que hemos visto hasta este momento, yo quiero invitarle a que usted vaya al YouTube y allí en el canal nuestro de la Iglesia del Encuentro pueda entonces ver los 2 episodios anteriores a este que hoy tendremos. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de estar en pleno del equipo pastoral junto con el pastor Carlos y la pastora Joely. Entonces, bienvenidos a este tiempo de diálogos. Bueno, sí, deseando que sea un lindo tiempo en esta hermosa temática que de verdad creo que la necesitamos para ser fortalecidos y aquellos que necesitan salir de la depresión encuentren respuestas y aquellos que en algún momento puedan llegar a caer o vivir una experiencia difícil, tengan la palabra del Señor que les ayudará a salir de ella. Bien, solo para recordar quizás un poquito lo que hemos venido viviendo en esto, recordar un poco de lo que vivimos en los 2 episodios anteriores. Podríamos hablar quizás de qué es la depresión. O sea, ¿cómo podemos definir la depresión? Quizás algo corto, no con el deseo de ahondar mucho ahí, pero solo como para tenerlo en perspectiva. Si hay alguien que hoy se conecta por primera vez con nosotros en estos espacios, pues bienvenidos y queremos entonces ver un poquitico de cómo hemos venido abarcando y tomando estos tiempos de el tema de la depresión. Bueno, esa fue nuestro primer tiempo de diálogos. Estuvimos con Andrea abarcando la depresión y mirábamos que claramente la Biblia no usa esa palabra. No podríamos buscar en una concordancia bíblica dónde está la palabra depresión y de manera, digamos, puntual. Pero la Biblia sí hace referencia a la tristeza. El concepto bíblico frente a la depresión a nivel, digamos, de nuestro acercamiento a la Escritura es tristeza. Es una tristeza absoluta, es una tristeza que nos agobia, que no nos deja seguir. Y creo que en ese primer capítulo que estuvimos hablando, mirábamos algunos de los síntomas y cómo aún la Escritura, en los Salmos, en Jeremías, en Elías, muestran esos síntomas de la depresión. Bien, entonces, teniendo en mente esa descripción o ese significado de la depresión y entendiendo que si buscamos en la Biblia la palabra depresión no la vamos a encontrar como otras palabras, ¿no? Hay otras palabras que usamos en nuestro dialecto cristiano que en muchas ocasiones no se encuentran en la Escritura. Pero entendiendo que si bien no está la palabra, eso no quiere decir que no está la vivencia o el concepto de la depresión dentro de la Escritura. Entonces, queremos ir hoy en un caminar donde veremos quizás varios aspectos acerca de la depresión. Y uno de ellos es que en la depresión, en la depresión, vivimos momentos de decisiones, ¿verdad? Vemos y vivimos aspectos tan importantes en el hecho de decidir que quizás tenemos que preguntarnos un poquito cuál es el origen de la decisión. ¿Dónde nace el tema de la decisión? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos definir de dónde nace ese concepto de decidir? Siempre es interesante que cuando hay esos cuestionamientos, pues debemos ir al libro del origen, ¿no? Ahí está. Porque allí encontramos respuestas, ¿no? Es como cuando la semana pasada tratábamos el tema ¿por qué sufrimos? Ya. Pues tuvimos que ir al origen donde se generó ese sufrimiento, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí en el origen, en el Génesis, vamos a encontrar el origen de las decisiones. O sea, ¿qué categoría tienen? ¿Buenas, malas? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Y en qué consisten, no? Todos tenemos una capacidad decisoria, ¿no? Todos tenemos y estamos formados por Dios en su inmensa bondad. Estamos formados en 3 elementos por lo menos que se pueden ver a la luz de lo que somos y nuestra identidad que refleja la imagen de Dios, ¿no? Entonces, cuando pensamos en esa capacidad que Dios nos ha dado, tenemos que pensar en la imagen de Dios en el ser humano. Y si pensamos en la imagen de Dios en el ser humano, tendremos que ir, como lo has dicho, Carlitos,
al libro del origen, ¿no? Allá a Génesis, y revisar un poco cómo es que Dios crea. Evidentemente vemos que el crear de Dios es con su palabra, ¿no? Pero cuando se enfoca o cuando la cámara hace zoom en la creación del hombre, allí vemos que hay una interacción no solo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el verbo allí hagamos, sino que también hay una oportunidad en el que Él se involucra, porque dice que toma allí polvo de la tierra y empieza a formar al ser humano, ¿no? 3 elementos indispensables e importantes, y uno de ellos que será el que nos guíe en la conversación, en el diálogo en esta noche, y es el tema de decidir, el tema de las decisiones, la voluntad. Como seres humanos tenemos mente, voluntad y emociones. Ok, y eso nos hace seres personales. Si bien la voluntad es aquella capacidad de tomar decisiones. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Y en ese caminar entonces hay una decisión que se tomó. Y vemos al primer hombre y a la primera mujer allí en Génesis tomando sus primeras decisiones, ¿no? El mandato del Señor allí en Génesis. ¿Recuerdan cuál fue el mandato del Señor? En el 2:16. En el 2:16 y 17, sí. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Es interesante que el Señor da una certeza y un concepto muy fijo, ¿no? Da un criterio muy, muy, muy firme. Él no le está diciendo probablemente tengas algún daño estomacal. No, está diciendo ciertamente vas a morir si es que tú decides hacer esto. A mí me llama la atención ahí que claramente, aunque estamos hablando de las decisiones y ahí hay una ordenanza de Dios y viene después una decisión, es Dios quien da la oportunidad a la humanidad, es el Dios quien pone la opción para que nosotros podamos de alguna manera ejercer aquello que nos ha dado de poder tomar decisión. Entonces a veces de pronto uno mira primero, bueno, fue la decisión de ellos, pero de antemano podemos ver un Dios que también pone la opción, ¿sí? Que nos deja ejercer aquello que hace parte de su imagen en nosotros. Y pues es la decisión. Y que en esa propuesta que hace Dios, hace que el hombre decida. Y algo interesante es que cuando pone el no, nosotros somos negativos ante el no, o sea, no nos gustan los no, porque los vemos como malos, negativos, malos hacia nosotros, pero este es un no de amor, un no de gracia, un no de cuidado y de protección hacia el ser humano, ¿no? Es bien interesante que es uno de las afirmaciones negativas que el Señor hace, ¿no? Además, después se ven en los mandamientos, pero encontramos aquí un primer no, una prohibición explícita de parte del Señor. Y la prohibición es muy clara, ¿no? La información es totalmente correcta y acertada. Y el Señor se da la tarea de que realmente este primer hombre y esta primera mujer hayan comprendido, perdón, este primer hombre, porque esa información se la da inicialmente a Adán, no se la da a la mujer. Entonces, en ese interactuar del Señor con este primer hombre, le da esta prohibición, se asegura que él tenga la información que necesita, y la información que necesita es que si come ese árbol va a morir. Lo curioso de esto es que le está diciendo esto a un hombre que está formado perfectamente. Es decir, aquí no se aplica lo que dice Pablo en la Escritura, que lo que viene del ser humano está mal. Es malo, ¿no? Es decir, que no lo afecta su entorno, sino lo afecta lo que viene de su corazón, las envidias, los homicidios, los chismes, que todo eso nace en el corazón del ser humano. Esto no es una realidad en Adán. Adán es un hombre perfecto al igual que Eva. Perfectos, pero deciden tomar una decisión cuando llega otra información. Capítulo 3 de Génesis. De allí encontramos como una introducción a Satanás, la serpiente, y cómo ésta empieza a agredir la información que Dios ha dado, ¿no? Y es interesante que solo había una mala decisión, ¿no? Una mala decisión no más. De resto, todas las decisiones que tomara eran buenas, ¿no? Y hoy día es lo contrario. Nos enfrentamos a un sinnúmero de decisiones malas, a un sinnúmero de decisiones que debemos tomar, pero allá ellos solamente tenían una en mente, no comer de esto. Sí,
una instrucción tan clara y específica. Pero, claro, no podemos culpar a Satanás de la decisión que toma esta primera mujer, ¿no? Lo curioso es que la escritura allí en Génesis no nos muestra que el Señor le haya dicho lo mismo a Eva. No registra la escritura, la palabra de Dios, esa que es soberana por sobre todas las cosas, no registra que realmente el Señor haya tenido el mismo diálogo con Eva. Es decir, no le está diciendo a Eva, si comes de este árbol vas a morir, sino se lo dice al hombre. Y allí hay una... Pero claramente es algo que Eva después sabe, ¿sí? Aunque no hay, digamos, no está la ordenanza de Dios fue a Adán, pero claramente no era algo que Eva obviaba, porque podríamos entonces decir, Eva pecó por ignorancia y claramente no fue así. Eva lo sabía porque después viene el diálogo y ella sabe. Pero creo que nosotros tratamos de aborcar un poco este tema de la decisión porque claramente tiene una relevancia en la depresión, que es el tema que estamos mirando. ¿Por qué la decisión frente a la depresión? Y creo que es importante de ahí partir que todos somos seres que tomamos decisiones. Y claramente aquí hay una decisión. Adán y Eva toman la decisión de seguir lo creado y no a su creador. Y es curioso porque evidentemente hay un ataque de Satanás a lo que está sucediendo, ¿no? Al diseño divino, al plan perfecto de Dios, hay un ataque de Satanás. Y veámoslo, Pedro en su primera carta, y para quienes están estudiando Pedro, entonces eso será algo de lo que hablarán quizás durante el curso. Pero en la primera carta de Pedro, en capítulo 5, versículo 8, el Señor a través de Pedro está dando no una recomendación, está diciéndoles, ojo, tengan en mente esto. Y dice el versículo 8, y si ustedes tienen otras versiones y ven algo diferente, pues nutriría esta lectura de este espacio. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es curioso porque aún en ese momento perfecto, él está al acecho. El Satanás está al acecho, está buscando a quién devorar. Y en su conversación está intentando devorar a la mujer, ¿no? Evidentemente confunde lo que Dios había dicho, dice una verdad a medias que en últimas es una mentira y llega a el resultado de esta mujer tomar una decisión. Nuestras decisiones frente a la depresión, como lo decía hace un momento Juve, son muy importantes, porque sin darnos cuenta vamos tomando decisiones una tras otra que quizás y muy posiblemente nos empiezan a confundir más y a sumergir un poco más en esa situación de tristeza profunda, en esa situación de no tener claridad, porque dice que la depresión... esa tristeza profunda llega a afectar hasta el aspecto analítico, el aspecto físico, entonces el emocional, y nos lleva a generarnos todo un caminar. Pero Romanos nos deja claro en el capítulo 1, versículo 25, que como seres humanos tomamos decisiones frecuentemente. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y en muchas ocasiones nuestras decisiones están más llevadas a adorar lo creado que adorar al creador. Y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Romanos 1:25 dice, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirviendo a los seres creados antes que al creador, quien es bendito por siempre. Ahí es interesante porque es lo que sucede en el Génesis hace miles de millones de años, pero es lo que sucede hoy en situaciones de tristeza profunda. Es lo que pasa hoy. El cambio de enfoque. Dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar las criaturas. Ahí está. En vez de mirar al Creador, en vez de mirar a Dios, Satanás nos tienta para que quitemos la mirada de Él y la pongamos en lo terrenal, bien sea en hombres, circunstancias. Y eso es lo que nos hace entrar en sufrimiento y caer en depresión, ¿no? Y creo que ahí es donde nos convertimos en producto de nuestras decisiones. Ya. Adán y Eva tomaron una decisión
y fueron producto de esa decisión. De esa decisión. Y claramente esa decisión tiene implicaciones hasta el día de hoy para nosotros. Pero aún esa realidad que vemos en Adán y Eva es la realidad de cada uno de nosotros. Nosotros estamos a la puerta de tomar muchas decisiones y muchas veces esas decisiones pues terminan siendo el producto de cuadros depresivos, de depresión, porque no tenemos el enfoque en el Creador. O sea que nosotros estamos llegando a concluir que el caer en un estado de depresión parte de una toma de una decisión. O sea, llegamos allí por causa de la toma de las decisiones. O sea, la depresión, llegar a la depresión es causal de una decisión que tomé. He decidido caer allá. Creo que a veces es una decisión consciente y una decisión que a veces es inconsciente, pero que te das cuenta mucho más adelante. Ajá. Pero claramente todos tenemos escenarios de tristeza. ¿Es legítimo estar triste? Sí, Legítimo. claro. Y creo que eso es importante y de pronto hacemos énfasis en eso porque aún la escritura nos muestra que es legítimo estar triste. Jesús lloró. Ajá. Para una persona es mucho más fácil atravesar un duelo, pero para otra puede durar años y puede caer claramente Y en cuadros para más nada difíciles. nos sesgamos frente a eso, ¿no? Para nada decimos, no, esto no es correcto o esto sí es correcto. Porque se trata de un tema también tan emocional y tan personal que debe ser tratado con las mismas pinzas que el Señor nos trata a nosotros. Pero en ese caminar hay ambientes o aspectos externos a nosotros. No quiere decir que estén fuera de nosotros, pero externos a nosotros, en los cuales no tenemos control, que nos afectan. Y hay otros aspectos, una enfermedad, un acontecimiento en el ambiente, Una pérdida de empleo. una pérdida del empleo, una baja en las ahorita que las divisas suben y bajan, una recesión pérdida económica, todo eso y tenemos varias cosas que se van dando. Pero también hay otros momentos que vivimos de tristeza en los cuales tenemos un enfoque correcto o incorrecto. No hay oportunidades de decir, no, yo tengo un enfoque como medianamente correcto. No, cuando vivimos tristezas a las cuales todos nosotros estamos expuestos, realmente tendremos que ver cómo nos enfocamos frente a esos episodios que vivimos. Y la escritura es muy explícita para mostrarnos acontecimientos. Y muy rica como esos, y muy rica en eso. Y yo quizás en todos los episodios que podríamos encontrar, veamos nomás la de Ana y el Caná, ¿no? Ana, una mujer del Señor, una sierva del Señor, habla, y allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, nos introduce de una vez con el acontecimiento de esta mujer. Una mujer estéril, una mujer viviendo dificultades, y el mismo texto bíblico allí narra cómo ella está diciendo, sí, vivo un momento de angustia, vivo un momento de congoja, vivo momentos de aflicción, y ella es consciente de que vive eso. Entonces, no es posible decir que una persona que está en depresión no es consciente de que vive en una profunda tristeza. Es decir, hay la posibilidad de estarse encaminando hacia eso y no darse cuenta, pero cuando ya lo estás viviendo, definitivamente te debes dar cuenta que estás sumido o consumido en una profunda tristeza. Entonces encontramos el episodio aquí de Ana, una mujer triste, una mujer, y todo esto lo ocasionaba ¿qué? ¿Recuerdan? La esterilidad. La esterilidad. Un aspecto en el cual ella no tenía control. Aun cuando lo vivía en carne propia, no era del control de ella. Ella no podía decir, ay, vamos a comernos unas, semillas de unas nueces para ser más fértil. O vamos a tomarnos esta bebidita para tener fertilidad. No, era algo que estaba en el control soberano de Dios, en el control supremo de Dios, y que ahora ella estaba viviendo. Entonces, ella misma, frente a esa realidad, es interesante que podemos leer toda la historia, pero vamos a llegar versículo 15. Pero y también se añade lo que hablábamos ahorita, ¿no? Una circunstancia de que entra un personaje como Penina. Bueno. Y aparte de su condición, agudiza la situación, haciéndole bullying, ¿no? Sí, porque claro. no podía tener hijos. Creo ¿no? que es importante, claramente estamos mirando la situación, pero digamos, más que apuntar a la situación, lo que queremos apuntar es a la decisión de Ana. Exacto. Sí, hay una situación. ¿Cómo aborda Ana esa situación?
porque claramente es de alguna manera nosotros ponernos en los zapatos de Ana. Estamos en el zapato de Ana, asumiendo una situación difícil donde hay tristeza y donde podemos tomar la decisión de vivir esa tristeza o de caer en depresión. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo Ana asume eso? Y creo que es a lo que vas en el versículo 15. Sí. Cómo Ana toma una decisión frente a este momento donde hay una tristeza que la inunda, que no la deja comer, que está derramando lágrimas. Creo que hay una también descripción también de todo un esos proceso, síntomas, de todo un proceso. cómo vive ese proceso, Claro. Ana. Y eso es lo otro. Nosotros no podemos pensar que entramos en una depresión chasqueando los dedos y salimos de una depresión chasqueando los dedos. No, es una decisión y las decisiones nos van a llevar a momentos y determinaciones. Evidentemente, como pasa con Adán y Eva, hay una información que tenemos y que se hace básica e importante. Y el tema es que no podremos tratar una depresión si no es en dependencia del Señor. Y eso se hace muy importante porque esta mujer, Ana, aquí tiene la información básica e importante y es que el Señor es su Señor. Tiene un concepto Tiene correcto, un concepto- un enfoque correcto de Dios. Así es. Tiene claro quién es Dios para ella. Y ha entregado su vida al Señor. Sabe quién es el Señor y lo que puede hacer el Señor. Y por eso acude al Señor. Y llega al versículo 15 después de haber vivido varios acontecimientos en su vida en los que ella decide realmente poner una perspectiva clara frente a lo que está viviendo. Y versículo 15 del primer libro de Samuel en capítulo 1 dice de la siguiente manera: después de ella estar orando delante del Señor y después de que Elí la ve y le dice que si se había tomado algo para esos días, si estaba embriagada, ella le responde en versículo 15 de esta manera: pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada. Lo que hablamos hace un momento. Angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ella tomó la decisión de no irse por lo que quizás podría ser de ahogar sus penas, ¿no? Ese es el aspecto clásico de Pues que ahoguemos las es la penas. ironía, ¿no? Ajá. Del texto, como en que desahogas ese dolor. Sí. En el vino, que es el contraste que hace Lee, o en Dios. Y es claramente la decisión de ella, ¿no? Ella decide no ahogar sus penas en el licor, no dar rienda suelta a quizás su pensamiento, sino más bien derramar su vida delante del Señor. Y interesante esa palabra, ¿no? Derramar, vaciar lo Se que, ahoga. lo que Desahoga. tengo, y no niega sus sentimientos, no niega lo que está viviendo, no niega su amargura, porque yo creo que aún la oración fue una expresión de esa misma amargura porque está derramando, ¿no? Y es muy valioso eso, ¿no? A veces cuando estamos en momentos de tristeza, de depresión, tendemos a ahogar, ¿no? Tendemos a negar como el sentimiento, ¿no? Y a veces como cristianos creo que cometemos un serio error de querer mostrarnos gozosos y fortalecidos y yo confío en el Señor, y a veces son como máscaras que ponemos, escudos que ponemos Que cargan más. para no sentirnos vulnerables. Así es. Y en la realidad, como dice el Señor, ama la verdad en lo íntimo, derramar lo que estamos sintiendo delante del Señor. Finalmente, en versículos 16 y 17, y quizás el 18 es mucho más diciente, ¿no? Pero en el 16 dice: Ana, hasta ahora he orado. Es decir, tomó la decisión de derramarse o vaciarse delante del Señor, de soltar esas cosas. Y me hace pensar un poco de cómo el Nuevo Testamento nos habla también de esto, ¿no? Todo el que esté cargado y cansado, Vengan a mí. vengan a mí, que los haré descansar. descansar. Es nuevamente un concepto, un principio de la Escritura. Todo el que confía en el Señor, todo el que tiene una profunda tristeza, todo el que ha sufrido una pérdida, venga al Señor y Él lo hará descansar. Y aquí se encuentra, versículo 18, entonces, cómo la decisión de Ana de llegar delante del Señor, de vaciarse delante del Señor, produce algo en ella. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 18 de la porción que hemos estado leyendo. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer tomó la decisión, se puso en pie, caminó, comió y ya no estaba triste su semblante.
tomó la decisión. Y es que es curioso que la depresión lleva a tomar la decisión de no alimentarse, de estar solitarios, de aislarse, de no contar, de generar ciertas conductas que las personas deberían tener muy en mente y muy en cuenta. Creo que algo importante es el versículo también 17, el anterior. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que te has pedido. Y creo que eso hace referencia a lo que decías ahorita, pastor, de que ella tenía un concepto de Dios. Y por eso la declaración de Elí como que reaviva la decisión de ella salir y cambiar su semblante. Porque lo que dice Elí le recuerda quién es Dios. El Dios de Israel es el que te da paz y el Dios de Israel te conceda. Y creo que eso hace mucha alusión a que Dios escucha y concede también en medio de su voluntad, no en medio de lo que nosotros queremos, pero concede en medio de su voluntad respuesta. Y creo que escuchar esas palabras en Elí para Ana fue alentador. Otra vez tengo el concepto correcto. Y bella la forma en que el Señor obra en levantar nuestra mirada a Él, ¿no? Porque pues en la tristeza y en la depresión vemos hacia nosotros mismos, no vemos más allá de nosotros. Pero lindo como el Señor, como lo dices, ella puso nuevamente su enfoque en el Señor y el mismo Señor trabaja en su corazón y mueve las personas que son necesarias para ayudarle a levantar su mirada hacia el Señor. Aquí hay algo muy interesante. Enfocarle, ¿no? Muy interesante porque si bien ella tiene un concepto claro del Señor, se ha acercado al Señor, y aun cuando la declaración de Elí es afirmar que el Señor conceda su petición, aquí no la ha concedido. Ella ya tomó una decisión de levantarse. Salió de ahí. Se tomó la decisión de comer, tomó la decisión de cambiar su semblante, cambiar su tristeza por gozo. Tomó esa decisión. Su cara, porque para una mujer cuando está triste se le ve la amargura, la tristeza, todo. No, y a nosotros también. Sí. Pero es curioso que ya tomó esa decisión. Decisiones que realmente no estimulan la depresión y la profunda tristeza, sino decisiones que llevan a cambiar y a tener un correcto enfoque. Y yo creo que sí es lindo que el autor pone eso, porque la historia de Ana hubiera podido terminar ahí. Pero, y si la historia de Ana hubiera terminado ahí, igual nosotros hubiéramos visto que lo que nos da esperanza y lo que nos da el aliento de vida no es el que Dios conceda los anhelos de nuestro corazón, sino es el mismo carácter de Dios. El Dios de Israel es el que te provee paz, aún en medio de esta situación. Por la gracia de Dios, la historia también nos deja ver otro escenario que Dios también actúa en medio de esas necesidades. Pero creo que esa salvedad nos hace también ver nuestras propias situaciones con esperanza, no por los cambios, y es como sino la salvedad, por quién es Dios. La salvedad con la que continúa el texto, ¿no? Claro. La salvedad de cuál es uno de los síntomas normales de una persona en depresión. Es que quiere estar acostada durmiendo. Desánimo, sí, desaliento. Quiere estar acostada. Pero aquí el texto, versículo 19, narra que se levantó muy de mañana, juntos se levantaron, habla de los dos, se levantaron y adoraron al Señor. Regresaron de nuevo a su casa. Elcana se acerca a su esposa nuevamente y el Señor permite que ella entonces a su debido tiempo, ¿no? Creo que a su debido tiempo. Dijiste otro término que está en el versículo 19 y es que ella adoró. Y todavía tampoco hay respuesta. O sea, hay un cambio de actitud, pero también hay un cambio en mi acercamiento a Dios. Mi decisión a acercarme a Él. Ya le dejé todo. Ya me descargué. Ya boté todo. No me vuelvo a acercar con lo mismo, sino me acerco adorando a Dios y reconociendo que Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de paz. Y no es ella sola. Porque a veces decimos, no, yo en mi casa lo hice, sino que se levanta y lo hace con alguien más. Y ahí muestra cómo nuestra tristeza contagia un entorno, ¿cierto? Pero también aun cuando salimos en la esperanza en el Señor, en el enfoque del Señor, también eso contagia a adorar, ¿no? Sí. Contagia a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque los demás ven el resultado en la persona de su fe y de su esperanza en Dios, y eso también produce alabanza, ¿no? Ver las maravillas de Dios en las personas. Ella es
objeto de gracia delante del Señor. Y el Señor le permite tener un hijo y evidentemente esto no solo la rescata y redime de una condición y de un aspecto cultural que es muy importante, sino además de eso le da una posición en casa, ¿no? Porque Penina la tenía seca también frente a su imposibilidad. Pero creo que son esos elementos. Entonces el primer elemento frente a la depresión son las decisiones que tomamos. Un elemento importante, decisiones. Pero también cómo frente a esas decisiones que tomamos hay otro elemento importante que suele suceder en medio nuestro y es la comparación, ¿no? Pero quiero que antes de pasar a la comparación, de alguna manera, para que repasemos lo que dijimos, claramente en estos episodios de depresión debemos tomar una decisión. Sí. Y la decisión, una, es dejar nuestra carga en Dios. Dejar nuestra tristeza en Dios. 2, tener una opinión correcta de Dios. Y yo sí quiero animarme a mí misma y animar a los que nos escuchan que en un momento de tristeza uno sí vuelva a meditar en quién es Dios, quién es el Señor. Y lo tercero es que debemos confiar en Dios y tener un corazón agradecido, independiente de si las circunstancias cambian o no, que es lo que acabamos de mirar con Ana. Sí, así es. Legítimo estar tristes, ¿no? Legítimo tener tristeza, pero tener cuidado con las decisiones que nos conduzcan a sumergirnos más en esas tristezas. Y entonces, frente a nuestra respuesta al sufrimiento, frente a nuestra respuesta a la depresión o al dolor que sentimos, tenemos las decisiones y tenemos las comparaciones. Sí, hay un ejemplo muy, muy claro en la palabra del Señor y es de Asaf, ¿no? Y el famoso Salmo 73, donde podemos ver cómo él, igual que todos, se desenfoca de Dios y toma la decisión de mirar a los hombres. Dice en el versículo 2, dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. O sea, Asaf decide mirar la prosperidad de los impíos, decide ver, él está pasando por momentos de aflicción, él está pasando por momentos de necesidad, pero él hace una comparación, su condición como miembro del pueblo de Dios, ¿cierto? Que pertenece a las promesas, al pacto, pero ve a los impíos que no hacen parte del pacto de las promesas de Dios y ellos sí prosperan y él no prospera. Y se comparó, ¿no? Y vio mejor la condición de los impíos, ¿cierto? Y vio su condición peor. Fíjense que en el versículo 13 llega a una afirmación que él tuvo en su corazón por haber bajado su mirada de Dios y enfocarla en los impíos y tener envidia de ellos. Dice, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, ¿cómo eso primeramente le llevó a dos problemas? La primera, pensar que Dios es injusto. O sea, al bajar la mirada de Dios, al desenfocarse de Dios y ver la prosperidad de los impíos, esa mirada le hizo pensar algo erróneo de Dios. ¿Y qué pensó? Que Dios es injusto. Y es interesante ver cómo esto pasa comúnmente, ¿no? Cómo pasa en nosotros. Así es. Bajamos la mirada del Señor y decimos, pero ¿por qué a ellos sí les va bien porque y a mí me va mal? Porque a mí, claro. no es justo conmigo. Sí. Yo he sido buena. Sí. Creo que el versículo del Salmo que estás leyendo, el Salmo 73, el versículo 4, resume un poquito esas palabras que muchas veces nosotros decimos. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Y creo que sí es la frase que muchas veces en un momento de depresión, no es justo, yo he sido buena. Así es. No me lo merezco. Y por eso él llega a pensar, o sea, en vano me he consagrado. Claro. Y son los dos pensamientos, pensar que Dios es injusto y el otro es que en vano es vivir, o sea, vivir, obedecer al Señor, en vano es hacer su voluntad, en vano es consagrarse y vivir en santidad, porque a ellos le va mejor y nosotros entre más consagrados, más entregados al Señor, más sufrimiento, más lucha y menos respuestas, ¿no? Y vuelve a ser una decisión. Y vuelve a ser una La decisión de ver mi tristeza en comparación con la del otro. Sí. Pero también esa información de Dios, ¿no? O
O sea, sí. cómo se generan malos conceptos acerca de Dios. Claro. El hecho de un Dios injusto que da a los malos algo que no le da a los que son buenos, ¿sí? Aun cuando el Señor afirma que sobre justos e injustos hace salir el sol. Así es. Y es bien curioso. Y es interesante que aquí podemos llegar a decir que de acuerdo en donde esté nuestro enfoque, así va a ser nuestro estado de ánimo. Si nuestro enfoque es Dios, lo que Él es, como lo hacías, nos invitabas a reflexionar. ¿Quién es Dios? Volvamos a pensar quién es Dios. Cuando pensamos quién es Dios y lo miramos a Él, produce gozo, produce alegría, esperanza, ánimo. Pero si decidimos enfocarnos, ¿cierto?, en lo terrenal, pues nuestro ánimo va a decaer porque estamos en un mundo caído, sujeto Sí. a sufrimiento, como lo hemos hablado. Pero miren la decisión que toma Asaf y que es algo muy similar a lo que hace Ana, ¿no? Y creo que la palabra muestra como que nos empieza a dar una respuesta adecuada hacia cómo salir de esa depresión y esa tristeza. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. En esta versión dice, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí. Y por fin entendí, ¿no? Más adelante dice que era como el mulo sin entendimiento. Él se compara, él al entrar a la presencia de Dios, creo que habló allí con el Señor igual que Ana, ¿no? O sea, habló, mira, Señor, no me parece esto justo. No me parece que estos que son impíos, que te insultan, que abiertamente hablan de ti, en contra de ti, que reniegan de ti, sus caminos son injustos, no les importa hacer el mal, son prosperados, viven bien y todo eso, y nosotros que nos negamos a nosotros mismos, renunciamos al mundo, nos consagramos a ti para vivir una vida que te agrada a ti, nos vaya mal. Señor, no, esto ha hecho que mi corazón esté amargado, esté frustrado, esté en derrota, pienso que no vale la pena, pero Dios allí en oración le hizo comprender el fin de ellos. Y el fin de él, ¿no? También la esperanza que hay para él. Yo creo que hay algo importante, es que la actitud de comparar en un momento de depresión produce una depresión más intensa. Aguda, sí. Y Porque también frente a mata eso, el contentamiento. eso. Mata el contenido. Mata el contentamiento. Mata una oportunidad de contentamiento que la semana Así sea pasada... las pequeñas cosas. Los pequeños detalles se van perdiendo. La semana pasada hablábamos un poco de... estudiábamos Timoteo con el equipo de Misión Arauca. Y al estudiar Timoteo, en uno de los capítulos, el Señor nos hablaba y nos decía, no envidien a los que tienen riquezas, sino más bien estén satisfechos si tienen con qué comer y en dónde vivir. El contentamiento que produce el tener lo necesario y lo suficiente. Pero a veces estamos ambicionando mucho más Que perdemos. cuando perdemos la de perspectiva al Señor y nos enfocamos otra vez a lo creado. Sea dinero, sean metas de ascensos laborales, sea deseos de qué quiero que haga mi hijo, mi hija. Todos estos aspectos quizás nos llevan a no ver al Señor en su multiforme gracia, sino fijarnos en los aspectos que se están realizando aquí y ahora. Y mata el contentamiento que podemos tener en el Señor. Y es que esa comparación, como dice, agudiza porque realmente nosotros no debemos compararnos con nadie en este mundo. Delante de Dios fuimos diseñados por Él, fuimos creados por Él para su gloria, ¿cierto? Y con el único que debemos de pronto medirnos es con Jesucristo, ¿no? Él es nuestra medida del varón perfecto. Pero hay algo interesante, es que la decisión por orar, la decisión por buscar el rostro de Dios. Si hay algo que genera la tristeza y el desánimo, es ese desánimo por orar. Es esa falta de oración. Mira a una persona que está en largo periodo de tristeza y pregúntale cuánto has orado y ya no tiene ganas de orar, ya no tiene deseos de buscar a Dios, porque Dios se volvió su desánimo, Dios se volvió su frustración, Dios se volvió su azote. ¿Sí? Entonces, pero aquí ellos dos, a pesar de su condición de amargura, porque ambos están amargados, ambos deciden derramar su corazón delante de Dios. Sí. Y es Buscarlo, interesante. entrar en el santuario. Dice, esa parte, Versículo mientras 16. Ana dice derramó, él dice voy a entrar a hablar con el rey. Y ¿no? yo algo que rescato es que en vez de morar en la autocompasión, porque eso es un aspecto de autocompasión,
y de intentar descifrar, porque Asaf hace algunas preguntas como tratando de descifrar también los problemas y tratando de buscar su solución en su inteligencia finita, cambia de su enfoque al Señor. Así es. Y creo que en vez de autocompadecerse, en vez de tratar de resolver todo en nuestros propios argumentos, cambia su enfoque hacia el Señor, que por eso es que entra al santuario. Y mira cómo él cambia el enfoque. Cuando mi corazón se llenó de amargura, en mi interior sentía punzadas. Entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. ¿Qué versículo leíste? 23. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Y mira el cambio. Su tristeza se convierte en adoración. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Es bien interesante que la Reina Valera en el versículo 17 dice hasta que. Es decir, ahí se produce el cambio de perspectiva de este hombre. Hasta que llegó y entró al santuario. A la presencia de Dios. Hasta que entró al santuario, pudo entender, versículo 18, el mismo 17, comprendí el fin de ellos. Es decir, la comparación que él se estaba haciendo, después logró entenderla. Sí, yo me comparo con los impíos que gozan de prosperidad, pero la finalidad de ellos será la condenación eterna, el terror eterno. Mientras que cuando yo guardo mi corazón en purificación delante del Señor, cuando yo me sujeto a la voluntad de Dios, podré gozar de una eternidad frente a la bondad de Dios, ¿no? Yo creo que es un cambio total, ¿no? De pasar de comparar, de pasar de tener un concepto erróneo de Dios, porque Asaf tuvo el concepto de que Dios era injusto. Y creo que cuando realmente se da cuenta que Dios no es injusto y vuelve a tener el enfoque correcto de Dios, puede hacer estas declaraciones que vemos desde el 23 en adelante. Y creo que al 28 dice... El 27 y 28. El 28 dice, hice al Señor soberano, mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Es un contraste a cómo empieza el Salmo, a cómo termina, y ver cómo en ese proceso hay un cambio de opinión frente a Dios. Y al haber un cambio de opinión frente a Dios, hay un cambio en mi propia vida, una decisión. Ya no está en la tristeza, sino ahora quiere contar que todas las maravillas de Dios. Y lo bonito en Ana vemos cómo Dios a través del sacerdote Elí afirma el enfoque que ella tenía en el Señor, ¿no? Aquí él tuvo un problema con la realidad, o sea, con su realidad, porque comparó. Pero como al entrar a la presencia de Dios también le renovó ese enfoque de esa realidad. Fíjate el versículo 27. Porque todos los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. O sea, su bien no es la prosperidad de los impíos, sino su bien es estar cerca de Dios. Entonces, no solamente le cambió su reenfoque en Dios, le cambió el enfoque que por engaño de Satanás también. Ahí es donde viene el ataque que nos lleva a poner nuestro enfoque en otro. También el enfoque de Dios se lo cambió y se lo reafirmó. Tu bien es estar cerca de mí. A mí me parece muy lindo desde el versículo 21, aunque ustedes han hablado mucho del versículo 23 en adelante, del versículo 21 y 22, este hombre está delante de Dios reconociendo su pecado. Así es. ¿Sí? Está delante de Dios diciendo, yo me dejé, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Miren lo que dice, tan torpe era yo que no entendía. Es decir, se nubló su entendimiento. Claro. Además de eso, dejó que su corazón, lo que es el ser para un judío, se llenara de amargura. Pero también dice, versículo que me parece muy jocoso también, si lo pudiéramos leer así, versículo 22 en la segunda parte. Dice, era como una bestia delante de ti. Una actitud de arrepentimiento, ¿no?
¿no? Hoy, ahí él vota lo que Ana votó al derramarse delante del Señor. Ahí él dice, vea, es que yo he actuado así. Yo permití que mi corazón se llenara de amargura. Yo caminé como un torpe. Yo, aún como una bestia delante de ti, no hacía las cosas bien. Y A mí algo que me encanta de Asaf, en comparación, digamos, de Ana, es que en Ana, él sí se detalla cuál era la situación que causaba dolor. Ajá. En Asaf no. Sí. Y creo que en Asaf uno puede decir, aplica toda situación. Cualquier cosa entra. En toda situación, esa misma descripción uno la podría tener. Si estoy triste porque mis hijos se han apartado del Señor, aplica Sí. la descripción que hace Asaf. Si estoy triste por una enfermedad, si estoy triste por una situación económica, aplica y de alguna manera uno se ve, porque se ve luchando frente a la comparación. Y creo que es esa decisión que nos llama a reconocer a Dios. Y creo que esta historia es muy paralela también a Job. Sí, El escenario de acuerdo. Job fue, digamos, el Igual. mismo. Muy similar, Claramente en Job sí sabemos Se qué detalla. cosas pasaron, pero Job, al igual que Asaf, luchó grandemente con el sufrimiento, acusó a Dios de que no le respondía, de que era cruel. En Sí. Job 30, 19 al 28 hay esa descripción de que era cruel, para que al final tuviera que volver a tener un concepto y una opinión correcta de Dios. Y cuando la tuvo, volvió a tener esperanza. Y lo interesante, lo interesante que en ambos salen de esa condición de tristeza sin recibir respuesta. Sí. Porque la respuesta que pedían, ¿no? O sea, lo que les generaba Dolor. el dolor, ¿no? Porque aquí Asaf no recibió prosperidad. Sí. Él entendió que su bien era Dios. Y yo Ajá. creo que hay algo lindo en lo de Asaf, que lo vemos en Ana y en Job también, que nuestro bien es Dios. O sea, si nosotros tomamos la decisión de desenfocarnos de Dios, vamos a caer en tristeza y eso nos va a llevar a depresión. Pero si entramos en el santuario, derramamos el corazón, buscamos a Dios, ese reenfoque va a alegrar nuestras almas por lo que Él es. Es bien lindo ver cómo la mejor cura para la depresión es Dios El mismo, ¿no? reconocimiento. El reconocer a Dios. Y Asaf mismo nos lo muestra. Asaf mismo en el capítulo 77 de Salmos también muestra cómo es eso, ¿no? Cómo se da la mejor cura para la depresión. Y dice el versículo 1, y creo que en casa lo podrán leer más a fondo y podrán maravillarse de lo que el Señor allí hace. Pero si bien el 73 muestra el estado de depresión en la que está este hombre, el estado de profunda tristeza y todo lo que está pensando de Dios, ahora aquí en el 77, él está diciendo es que la cura para esta profunda tristeza, para esta angustia que no me deja estar tranquilo, es esto. Y versículo 1 del capítulo y versículo 2 dice, con mi voz clamé a Dios, otra vez, intimidad, ¿no? A Dios clamé y Él me escuchará. No es el presente, ojo. Al Señor busqué en el día de mi angustia, de mi depresión, de mi profunda tristeza. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Es bien interesante cómo me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años desde los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Creo que algo ahí lindo en ese bloque es que si uno mira del versículo 2 al 6, nos muestra cómo Asaf busca una respuesta a su desesperación. Y es constante vuelve en su nuevamente- búsqueda, ¿no? Y nuevamente en el santuario, como tú decías, nuevamente en la intimidad con Dios, busca respuesta a su desesperación. Pero el versículo 7 al 9 son preguntas. Creo que en la Reina Valera también Sí. aparece como preguntas. Sí. Y hace preguntas al carácter de Dios. Hace preguntas frente a quién es Dios.
para luego del Del versículo 10. 10 en adelante Ajá. ya tener unas afirmaciones frente a quién es Dios, el concepto de Dios. Y creo que de alguna manera Asaf enfrenta con una decisión nuevamente su depresión. La decisión de estar en el santuario, la decisión de entender que en su corazón debe pedir perdón, debe volver al Señor, debe haber un reconocimiento de Él y allí encontrar esperanza. Y es increíble como aún la propia palabra del Señor nos muestra esas decisiones que toma Asaf de enfocarse nuevamente, ¿no? Versículo 10, dije. Es decir, le está hablando directamente a sí mismo. Es como si se estuviera parando frente al espejo y estuviera diciendo, mira, enfermedad mía, te voy a recordar estas cosas que tú necesitas recordar. Y que se está recordando él mismo. Y dice, me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Él se está hablando a sí mismo, se está diciendo, yo voy a hacer esto. Aunque leíste el 11, ¿cierto? Leí 10 y 11. Pero antes de 10. pasar al 11, algo que quiero añadir del 10 es que una de las primeras cosas que hace Asaf es que él no niega su angustia. Ni su dolor. Y yo creo que eso es importante. Cuando nosotros vivimos un momento de tristeza, cuando vivimos un momento de depresión, no debemos negar esa angustia. No es Y malo no decir estoy negarla ni angustiado. siquiera en el Señor, porque a veces como que estamos tristes, se lo comentamos a De todos. victoria en victoria. Pero no, y a veces estamos tristes y se lo comentamos a todos, pero en la intimidad es como si no estuviéramos tristes. Cuando estoy con Dios es como una fachada de perfección frente a Dios. Y creo que es lindo que Asaf no niega su angustia. La reconoce delante del Señor. Ana reconoció su angustia delante del Señor. Job reconoció su angustia. Muchos de los salmos son expresiones De angustia y temor, ¿no? que debemos reconocer en el Señor. Y ahí viene el versículo 11 que tú decías. Creo que una vez uno reconoce su angustia, uno debe recordar el obrar de Dios, todo lo que ha hecho en el pasado. Y él hace algunas, digamos en esta versión dice, recuerdo tus obras maravillosas en tiempos pasados. Yo creo que una persona que vive un episodio o un cuadro o una situación de tristeza, de depresión, debe recordar las obras y las maravillas que Dios ha hecho. Pero es curioso ¿Con que, ellos o con otros? que se ha formado una falsa espiritualidad también frente a algunas cosas, ¿no? Y cómo a veces hermanos en nuestra congregación no piden oración por sus Angustias. dolencias, por sus angustias, porque no quiero que me perciban débil. Ajá. No quiero que me perciban en esta situación. Y a veces perdemos la oportunidad en el Señor de orar por enfermos que hay en medio de nuestra congregación porque no nos gusta compartir. No, Porque y se pensamos vuelve una doble que moral. se convierte Yo en oro algo- por las necesidades de otros, pero, Pero no oro por las mías. necesidades mías. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, qué valioso que has tocado este texto porque muestra la actitud constante de Asaf. Yo creo que eso no fue una sola noche. Ujú. Eso no fue un solo momento. Eso fue un periodo del 6. tiempo. Él, como él dice, mi corazón no quería levantar las manos, pero yo levantaba las manos al Altísimo, invocaba su nombre, lo llamaba, lo Decisiones. buscaba. Creo que, y es bueno que hayamos Creo que es visto bueno esto. que digas eso, son procesos. Son procesos, Son o sea, procesos. sí es cierto que vamos a luchar también con la tristeza. La tristeza no va a querer que nosotros busquemos al Señor. La tristeza va a decir, hoy oraste, pero no funcionó nada. No respondió. Aún pueden ser pensamientos del enemigo que puede poner para seguirnos manteniendo en desánimo. Pero es una constante decisión a estar en la presencia de Dios. Es una constante decisión a lo que dices, a mirar al Señor, a acordarse de sus obras, a alegrarnos por sus maravillas. Es más, hay otros salmos donde dice, alma mía, alaba a Jehová. Ajá. O sea, va a haber momentos en que llegamos a la presencia de Dios y tenemos que reconocer, Señor, no sé cómo orar, no sé qué decirte, pero tú me has dado tu espíritu para que me ayude a orar Que como gime. conviene, que gima por mí, que interceda por mí con gemidos indecibles. Señor, abre mis labios para invocar tu nombre, porque recuérdame tus obras, porque a veces está la depresión que nos hemos olvidado de las obras de Dios. Y las personas que luchan con tristezas profundas es lo mismo que una persona que lucha con la pornografía. Ajá. Es lo mismo que la persona que lucha con cualquiera de los pecados, con el robar, con el mentir, con el ser infiel.
es algo con lo que vas a luchar constantemente y que debes ser consciente que tu refugio está en el Señor. Que debes dejar de mirar esa tristeza para enfocar tu mirada en el Señor, y de esa manera entonces puedes lograr ver las maravillas del Señor, recordar su bondad y la gracia que te tiene aún hoy con vida. Yo creo que es importante que en eso la palabra pasados, porque a veces cuando recordamos lo que Dios ha hecho nos enfrascamos también en nosotros mismos, pero Dios también nos ha hecho a nosotros testigos de su obrar en otros. Y creo que Asaf, cuando pone recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados, hacía alusión a lo que Dios había hecho también con el pueblo de Israel. Amén. Y creo que es importante que cuando uno tenga esos momentos de recordar, no solo recuerde lo que Dios ha hecho con uno, sino lo que Dios también ha hecho con otros, porque eso es evidencia de Dios. Y el versículo 12 dice, siempre están en mis pensamientos, no puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Y creo que ahí vuelve otro componente que pone, digamos, el Salmo para nosotros, y es que no solo se trata de recordar, sino de meditar también. Y es importante, están en mis pensamientos y no puedo dejar de pensar. En una persona que sufre, una persona que vive momentos difíciles, no solo debe recordar, sino tiene que ser consciente, una decisión consciente de todo el tiempo meditar en las obras de Dios y en el carácter de Dios. Yo no quiero causarles una tristeza profunda, ¿no? En este tiempo, pero ya se nos va agotando el tiempo, ya ha avanzado las horas. Tengo una pregunta frente a eso para de pronto ayude, no sé si a cerrar. Hemos hablado de esto en un contexto de creyentes, ¿no? Pero para aquellos que pasan por etapas de tristeza y no tienen esa fe, ese enfoque en el Señor, ¿qué deben de hacer, pastor? O sea, conocer al Señor. Yo creo que el primer paso y como lo decía hace un momento, al ir al Salmo 77, el antídoto ante la depresión es el Señor mismo. Entonces, si tú estás viviendo episodios de tristeza profunda, de desesperanza, de angustias, si no te encuentras primero con el Señor que redime tu vida y que trae la esperanza en una desesperanza futura, no solo en la presente, sino en la futura, realmente no habrá mucho que hacer, porque realmente es la palabra del Señor la que trae esperanza al conocer al Señor mismo, al revelarse al Señor. Yo creo que ahí nuevamente es la frase que pronto hemos usado, debe haber un cambio de enfoque. Debe haber un cambio de enfoque frente a Dios. Si una persona no es creyente y está viviendo una situación de depresión, el primer paso, si lo ponemos por pasos, es acercarse al Señor y tener un concepto correcto de quién es conocerlo. Dios. En la medida que ese concepto, ese conocimiento de Dios crece, Él va a poder abarcarlo diferente. Claramente la depresión hoy, ¿cómo la tratan? La podemos tratar con medicamentos, con tips, con yoga, con ejercicios, pero eso de alguna manera son soluciones temporales. A los síntomas, ¿no? A los síntomas, son frutos, pero no a la raíz del corazón. Ajá. Y ahí es donde Dios tiene que venir a ser real en la vida del corazón de una Si dijéramos cosas prácticas aquí en quizás 1 minuto, 2 minutos, quizás elementos prácticos que nos ayuden a luchar o a responder frente al sufrimiento que produce la depresión, porque evidentemente una persona que está en depresión sufre también allí. ¿Qué cosas de esos elementos prácticos podríamos enfatizar y quizás para que se queden en nuestra mente? Pues yo diría que la primera es que debemos tomar decisiones. Debemos tomar decisiones frente a cómo nos estamos sintiendo, frente a cómo estamos viviendo esos momentos. Dios nos ha dado esa capacidad. Y creo que es algo que nos debemos recordar. Es que yo no puedo tomar una decisión, es que yo no sé. Dios nos ha dado esa capacidad. Nos creó, como decía el pastor al principio, con la capacidad de tomar decisiones. Y en esa capacidad, dejar nuestra carga en el Señor. No negar la angustia que tenemos, sino desbordar nuestro corazón en Él, desbordar nuestra vida en Él y tener una opinión correcta de Dios. ¿Cómo tenemos una opinión correcta de Dios? Recordando lo que Él ha hecho.
meditando en su palabra, conociendo a Dios. Creo que para mí esas son formas en que podríamos resumir de alguna manera lo que estamos hablando y que nuevamente nos llevan al punto: Dios es suficiente en medio de la depresión. Dios es suficiente en medio de la tristeza, y Dios se hace real y palpable en medio de las situaciones que pues vivimos, que estamos pasando. Bien. Definitivamente tenemos un privilegio, y es que el Señor ha derramado su gracia en medio nuestro, y en esa gracia el poder conocerle a través de su palabra, ¿no? La palabra es suficiente para conocer al Señor, y el Señor es suficiente para atacar nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra tristeza. Sencillamente debemos ir y derramar, o llegar el momento de decir: hasta aquí fuiste, ahora debo reconocer a mi Señor. Y creo que eso es una oportunidad linda. Si les parece bien, oramos, y al orar ponemos todas estas cosas delante del Señor. No sé si uno de ustedes quiera dirigirnos en este tiempo. Señor, te damos gracias por dejarnos tu palabra, porque como ella es lámpara que alumbra nuestros corazones e ilumina nuestro entendimiento para comprender tu verdad, Señor. Gracias por estos ejemplos que hemos visto de hombres y mujeres que en momentos de tristeza y depresión tú los sacaste a flote, Señor, cuando ellos tomaron la decisión de buscarte, tomaron la decisión de derramar su corazón delante de ti, y tú enfocaste sus miradas en ti y tú renovaste su entendimiento. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a poner en práctica esto. A aquel que no te conoce aún, te pedimos que te reveles a él, que lo lleves a Cristo, para que él pueda comprender la grandeza de tu gloria, Señor, pueda comprender tu inmenso amor, tu misericordia y tu salvación, y él pueda ser enfocado en ti. Ayúdanos a recordar tus obras, ayúdanos a recordar tus maravillas. Ayúdanos a ser decididos en entrar en tu santuario y alegrarnos en tu salvación. Te damos gracias por este tiempo y por responder a nuestros sufrimientos y necesidades en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y es un gusto entonces compartir estos tiempos. Gracias por Quiero añadir estar algo. juntos. Y sí quiero animar a las personas que en este momento están conectadas. Sé que más tarde de pronto nos escuchan otras personas, igual a los que lo hacen después, que puedan dejar qué aprendieron hoy ahí en el chat. ¿Qué fue lo que Dios les habló, qué les animó? O si tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacernos, pues creo que sería un buen medio. Nosotros podemos leerlas y en otros espacios también dar respuesta. Entonces queremos animarles a que puedan compartir en ese tiempo, en el chat, que puedan compartir para que las podamos ver. No nos están apareciendo. Entonces, para que estén ahí presentes. Y también quiero animarles a que en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción, hay una lista que se llama Quiero salir de la depresión. Ustedes ahí pueden encontrar toda la serie, todo lo que hemos estado trabajando. Ya llevamos 3 diálogos en este tema, vienen otros, para que puedan ustedes verlas, y han perdido, digamos, algún capítulo o algo, pues puedan ponerse también al día. Bueno, ahí está un saludito especial entonces para Sandra Gómez, para, me lo bajaron, Ángela Ramírez, creo que es, y Daniel Trujillo también estaba por ahí poniendo algo que no alcancé a leer. Sí. Pero bueno, un saludo para todos aquellos que están conectados con nosotros. Gracias al Señor por estos tiempos. Un abrazo muy especial para todos ustedes. El Señor les bendiga y haga y derrame su gracia sobre cada uno de ustedes. Un abrazo especial, y bueno, dentro de 8 días más de estos tiempos de diálogos.